La Orden de Ayala presenta su 11º grado en disciplinas esotéricas. El tarot y el mundo onírico, un camino de autoconocimiento, con Andrés Felipe Lasprilla. Buenas noches para todos y todas, para todas en este momento, para todos aquellos que de pronto estén escuchando posteriormente la grabación de esta clase. Mi nombre es Andrés Felipe Lasprilla, voy a estar encargado de llevar a cabo este curso. Nos vamos a encontrar 5 veces, creo que esto ya lo tienen claro, y voy entonces a compartir con ustedes una presentación. A ver. Bien. Buenas noches, Ingrid, Eva, EA, que no sé, Esther, perdón, Esther Arroyos, que veía solamente el EA. Bienvenidas. Bueno, de pronto entre ustedes se conocen un poquito más. Yo no las conozco, no he entendido que un poco la dinámica de estos encuentros es partir, digamos, arrancar, digamos, con el encuentro. Como nos vamos a ver 5 veces, seguramente iremos encontrando modos de conocernos un poco. Hola Raquel, bienvenida. Iremos encontrando formas de conocernos un poco y consideren hacer las preguntas en cuanto quieran. ¿Sí? Hoy vamos a empezar, ahorita les diré un poco, pero vamos a empezar con una parte más teórica, quizá, y pues eso va a traer seguramente algunas preguntas. No duden, por favor, en hacer las preguntas que surjan, que vayan teniendo. No necesitan dejarlas para el final porque cuando está viendo uno algunos aspectos teóricos, a veces surgen las preguntas en ese momento y la aclaración puede permitir que uno pueda seguir pensando en lo que está escuchando, mientras que cuando queda a veces esa duda teórica, le hace a uno sentir que no está comprendiendo el resto de los conceptos. Entonces, no duden en hacerla, sea por el chat, sea solicitando la palabra, como ustedes prefieran. Yo les daría la palabra en ese caso, si es una pregunta que puede ser enredada de escribir, y con mucho gusto la contesto. Vamos a trabajar durante la hora y media. Es posible que por ahí a los 45, 50 minutos, paremos 5 minutos para yo recargar el agua, para pararnos un poquito. Esta puede ser una hora difícil si hemos estado todo el día trabajando, si hemos estado en nuestras labores cotidianas. Eh, y pues he de asumir el reto de que, aunque sea una hora difícil, puedan ustedes estar interesadas en lo que yo voy a estar conversando con ustedes y puedan entusiasmarse entonces y mantenerse aquí en la pantalla. El tarot y el mundo onírico, un camino de autoconocimiento, es el curso que tengo a cargo en este grado 11 de la escuela de la Orden de Ayala. Bueno, esto era con la idea de presentarnos. Si alguien quiere animarse a escribir por el chat, de pronto, cómo prefiere que la nombre y cuál es la motivación para estar en este taller, o no sé si de pronto se inscribieron al grado completo y de pronto no es tan específico, digamos, la motivación para este taller, pero qué les sugiere el nombre, qué les causa como atracción, digamos, de este taller. Me gustaría mucho poder leerlas. Entonces yo, mientras tanto, voy a ir conversando un poco sobre la dinámica que vamos a tener en estos 5 encuentros y me encantaría leer como cuáles son sus expectativas. Yo sugerí estos 5 sesiones, ¿no? Estos 5 encuentros. Uno primero, que es el de hoy, sobre sueños inconsciente y elaboración onírica. Mm, bueno, aquí es importante que para aquellos y aquellas que no me conocen, porque creo, no sé si alguna ha estado la vez pasada que estuvimos en el grado 10, mm, pero entonces, para contarles un poco quién soy yo, mi profesión, digamos, es psicólogo. Tengo ese sesgo de ser psicólogo y de haber estudiado psicología entre los 17 y los 24 años en mi ciudad natal, en Cali.
antes de los 17, a los 9, 10 años conocí el tarot y eso me llevó pues a que siempre estuviera implicado con todo el tema simbólico, me interesaba mucho la literatura, el arte. Entonces cuando yo llego a la psicología, yo ya llego con muchos intereses artísticos, intereses de representación, intereses de los símbolos, con un mundo de imaginación, ¿no? Como con la imaginación muy activa. Y cuando estudio psicología, por supuesto, pues el tema del el psicoanálisis, el inconsciente y todo el tema del mundo interno me fascina, ¿no? Me atrapa y es esa la vía que elijo para trabajar. Desde entonces, mi marco teórico, desde el que siempre he trabajado como psicólogo en la clínica, actualmente me desempeño como psicoterapeuta clínico online. Actualmente vivo en Madrid y atiendo pacientes online y al mismo tiempo me dedico a la consulta terapéutica con los arcanos del tarot. Esas son mis dos labores actuales. Pero entre que me graduó y este momento, me dedico también a ser docente universitario durante 9 años y trabajo también en el mundo organizacional, hago algo de teatro, es decir, me he movido por muchos escenarios que me permiten como haber ido consolidando toda esta parte teórica más allá de lo conceptual hacia un escenario mucho más práctico. Entonces, yo quiero en esta primera sesión que vamos a tener hoy hablar del aspecto teórico y conceptual que hay detrás de los sueños, el inconsciente y la elaboración onírica. Creo que puede ser un aporte muy importante, porque muchas veces cuando se trabaja sueños en un escenario como una escuela esotérica como es esta, podemos irnos o de una hacia Jung, que es un autor que quizá han escuchado nombrar, Jung, Jung, y que ha sido un autor que tiene unos conceptos muy nutritivos para asumir el tema de la interpretación de los sueños cuando se trata de procesos terapéuticos o de autoconocimiento o procesos de cambio en la vida. Y la otra vía que seguro han andado o se han interesado, les ha inquietado, tendrá que ver con los sueños y las premoniciones o la interdimensionalidad o, bueno, el campo de lo onírico en un sentido, llamémoslo, espiritual y no tanto psicológico. Entonces, mi intención con el día de hoy es ponerle conceptos y teoría a un escenario en el que todos y todas hemos tenido algún tipo de experiencia, sea porque soñamos y lo recordamos, o sea porque alguien más nos cuenta su sueño y nos lo imaginamos, porque algunas personas pueden no recordar sus sueños, o sea porque los hemos visto en películas retratados, ¿no? O en series de televisión, en cuadros, en obras de arte, hemos visto retratado lo que se considera como ese mundo onírico. Entonces, quiero que veamos estos conceptos ligados al inconsciente. Nos meteremos con Freud, con el clásico, el que abre espacio al psicoanálisis, y con la propuesta de él respecto a la elaboración onírica, a cómo es que se arma un sueño, cuáles son las partes del sueño, qué se ve involucrado a la hora de armarse un sueño. ¿Sí? Esa va a ser la primera sesión de hoy. Para las siguientes sesiones, sin entrar en profundidad hoy, porque cada una seguro le haré su pequeño prólogo, en la segunda sesión ya hablaremos un poco más de la simbología. El mismo Freud plantea algunos que se consideran símbolos más frecuentes en los sueños en la época pues, que él vivió. Actualmente seguro los símbolos empiezan a tener alguna actualización o empiezan a verse otros modos de representación de ciertos arquetipos simbólicos. Eh, y voy a plantearles cuáles son esos símbolos que desde esa época planteó Freud que se mantienen, como el agua, por ejemplo, ¿no? Que es un símbolo que reconocemos con facilidad, o el fuego, los elementos son un símbolo muy interesante, y algunas ejemplificaciones de sueños vamos a ver en esa segunda sesión, para que ya entremos en materia y podamos ver incluso, voy a traer el análisis de un sueño de una paciente para que lo miremos aquí y yo les pueda mostrar cómo se ve ahí el tema de los sueños. En la tercera sesión vamos a hablar del trabajo onírico con los arcanos mayores, es decir, nos vamos a meter ya directamente con los arcanos mayores,
ya preparando el terreno de en qué consisten los sueños y qué ejemplos tenemos de cómo se forman y cómo se representa la simbología de estos sueños. Y vamos a ir hacia los arcanos mayores y cómo podemos ver en cada uno de estos arcanos mayores algún tipo de representación simbólica que conecta con los sueños, ¿no? Ya en la sesión número 4 vamos a ver la interpretación de los sueños propios y ajenos, ¿no? Cómo se puede realizar esa interpretación. Creo que para esa ocasión traeré, digo creo porque estoy decidiendo si traer unos sueños de pacientes o traer eh, unos sueños propios, precisamente a propósito de que en general los sueños de mis pacientes han sido en el marco del escenario clínico, mientras que los sueños propios los he tenido también haciendo trabajo con los arcanos. Entonces tal vez traiga los propios, así me siento un poco desnudo aquí con ustedes, pero es muy probable que traiga los míos para que también conociendo muy bien el contexto pueda mostrarles. Hice un trabajo con ello en el máster de psicoanálisis y teoría de la cultura que hice aquí en la Complutense. Ese fue mi trabajo del máster, aunque no se sabe que son mis sueños, ustedes sí, pero en la universidad no. Y la idea es como poder mostrarles un ejemplo, porque esos sueños que analicé en ese trabajo de grado del máster, mm, los analicé desde ese punto de vista muy académico, muy estrictamente académico, pero fueron sueños en el marco de un trabajo que hice con el tarot y un proceso de manifestación de un deseo personal. Entonces, les transmitiré en esa sesión esta experiencia porque me parece importante. Y en la sesión 5, precisamente hablaré cómo los sueños nos brindan información, traeremos ejemplos también al respecto para los procesos de cambio y transformación. Debo aclarar de antemano que por la dinámica que tiene, digamos, el curso, ¿no? Que nos vemos 5 veces, que nos enmarcamos en el espacio que tenemos de encuentro, porque además esto queda grabado en diferido y de alguna manera no tendría yo cómo apoyar a alguien que por fuera de estos encuentros presenciales esté escuchando este video o viendo esta clase. eh, las preguntas que tengan sobre posibles sueños y demás, o sea, yo quisiera proponerles, por supuesto, un trabajo de sueños de aquí a mes y medio que más o menos nos vamos a estar viendo. No lo voy a proponer como algo obligatorio o algo de este orden, pero sí les voy a sugerir que pues le echen un ojo a sus sueños durante este tiempo, ya que vamos a estar hablando de ellos y seguramente se van a estar moviendo. Generalmente cuando se empieza a hablar de sueños, es como si el inconsciente dijera, uy, nos van a poner atención, venga, armemos un sueño bien, bien interesante para que Edna o Esther o Raquel o Jorge se enteren de cosas que están sucediendo en su psiquismo, ¿no? En su aparato psíquico, como le llaman en el psicoanálisis. Bien, por aquí ya me hicieron algunos comentarios en el chat, voy a leerlos en este momento. Una es Esther, que me cuenta que desde el grado 4 está aquí, que le encanta mucho la parte onírica y que con Victoria descubrió lo onírico como uno de sus dones. Uf, qué interesante. Seguro que me vas a retroalimentar al respecto. Mm, tengo muchas inquietudes, ganas de experimentar mucho. Todo lo que no tiene explicación científica me gusta. Siempre digo que estudio para ser brujo. Comprendo muy bien. Vamos, como dije, a estar como oscilando en los dos escenarios porque pues tengo mi sesgo, ¿no? De verificador, de investigador, y creo que eso puede ser interesante a propósito de este escenario. Y tengo también la experiencia como tú de tener algunos sueños que desde ese punto de vista científico difícilmente puedo explicar en qué sentido soñarme con, no sé, con Tatiana, que me presentó muy amablemente, y comunicarme con ella y decirle, mira, me soñé esto, aquello, y ella quedar impresionada respecto a lo que haya soñado. Esa parte que creo que es tu don, ¿no? En lo que llamas tu don, Esther, me parece fascinante y miraremos a ver en qué momento aparece en el marco de este encuentro. Eva comenta que se apuntó a todo el grado, le hizo mucha ilusión
saber que estaba aquí, que le encantan mis charlas. Hay muchas gracias, Eva. Y el sesgo que tengo le resulta interesante, que ella está estudiando psicología y que eso la mantiene con los pies en la tierra. El tema de los sueños le fascina porque siempre ha hecho mucho caso a sus sueños y ella le ha buscado el mensaje subyacente. De eso es que vamos precisamente a estar nosotras y nosotros aquí hablando, ¿no? Como cuál es el mensaje, cómo ahí ocurren unos procesos que van más allá de la posibilidad lógica de la conciencia, mm, a esto que podría yo llamarle magia y que no tiene que ver necesariamente con la parte más ritual, por ejemplo, como la maneja Victoria, ya que todas conocen a Victoria y todos conocen a Victoria, mm, sino que tiene que ver con la magia en un sentido de lo que ocurre en el marco de lo inconsciente y de lo cual la racionalidad no puede dar cuenta, pero transforma nuestras vidas. Entonces, el espacio onírico es un espacio donde fácilmente puede ocurrir este tipo de procesos, ¿no? Los objetivos entonces que les planteo es que conozcamos cómo es el proceso de elaboración onírica, qué relevancia tiene para el funcionamiento psicológico. Identifiquemos la simbología común en el mundo onírico, esto ya va a ser más en la sesión 2, y la imaginería de los arcanos mayores, sesión 3. Analizar de manera exploratoria contenidos oníricos, tanto los ejemplos que yo traiga como posibles preguntas que vayan surgiendo en ustedes a medida que vamos viendo los temas. Y por último, reconocer el uso terapéutico de los sueños para los procesos de cambio y bienestar. Aquí cuando nombro terapéutico me refiero a este elemento de autoconocimiento que está en el título, pero como algunos y algunas de ustedes trabajan con otras personas, pues puede también ocurrir un acto terapéutico. No estoy refiriéndome exclusivamente a los psicólogos, sino a aquellos y aquellas que trabajan con consultantes, que trabajan con distintos métodos, no sé, Reiki, tarot, magia, no sé, ¿no? Como péndulo, numerología, bueno, y que a veces les puede servir la interpretación de los sueños como un medio de conocer un poco más qué está sucediendo en su paciente. Este es un cuadro de Magritte que se llama precisamente El psicoanalista, que me parece fascinante. Hace poco hubo una exposición aquí en Madrid de Magritte y voy a empezar con esta frase de Freud. Precisamente voy a estar trabajando casi que exclusivamente con un libro que se llama La interpretación de los sueños. Es un libro de 1900, como ven aquí, digamos, en la fecha. Es un libro muy, muy importante porque precisamente es el libro en el que Freud finalmente consolida su primera versión de la teoría psicoanalítica. Él antes de eso, él empieza a escribir desde 1890, no, de 1988, confundí los números. Desde 1988, 89 empieza a escribir acerca de distintos temas relativos a la histeria, bueno, y al tema neurológico, que era uno de sus grandes temas, y empieza a hablar de lo inconsciente sin nombrarlo como lo inconsciente o sin presentar toda una teoría sólida alrededor del tema de lo inconsciente. Pero en este libro de la interpretación de los sueños es donde él finalmente, como quien dice, pone la bandera de la conquista del inconsciente y lo plantea ya con todo un aparato teórico que sustenta su trabajo, donde plantea las distintas ideas acerca de ello. Después sigue desarrollándolas hasta su fallecimiento en los 30, en los años 1930. Pero realmente desde aquí es donde se considera que nace como tal el psicoanálisis y justamente nace con ese libro de los sueños. Entonces es supremamente importante los sueños en su aparato teórico. Lo inconsciente, dice él, es lo psíquico verdaderamente real. Su naturaleza interna nos es tan desconocida como la realidad del mundo exterior y nos es dado por el testimonio de nuestra conciencia tan incompletamente como el mundo exterior por el de nuestros órganos sensoriales. Entonces, lo que quiere decir aquí Freud es que eso inconsciente es supremamente valioso, él lo va a poner en un lugar central. Si ustedes recuerdan, hay 3 heridas narcisistas del ser humano. Uno es la herida del heliocentrismo
y el geocentrismo, ¿no? Que la Tierra no era el centro del universo y lo demás giraba alrededor, sino que existía el Sol y era la Tierra la que giraba. Esa fue la primera herida narcisista, no somos el centro del universo. La segunda fue la teoría evolutiva, ¿no? Que precisamente determinó que nosotros y nosotras no éramos Perdón, Andrés, es que estaba entrando Esther y le estaba dando entrada y te dejé a ti sin audio. ahí estoy, ¿me Sí, escuchas? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, sí se te escucha, sí. perdón, listo. Entonces decía que ese segundo golpe narcisista o al narcisismo antropocéntrico estuvo en ese momento en que la evolución dijo que no, pues que no éramos necesariamente los hijos únicos de Dios, sino que éramos un producto evolutivo de la conciencia biológica, ¿no? Del universo. Y la tercera herida narcisista fue esta que planteó Freud, que fue decir que lo inconsciente determinaba tremendamente nuestro comportamiento y que ahí donde nosotros queríamos tener el control de cada uno de nuestros actos, no teníamos tal control. Es decir, que había algo en nosotros mucho más allá de nuestra conciencia, de nuestra racionalidad, que se movía por sus propios medios, ya vamos a ver de qué medios estamos hablando, y que eso nos motivaba y nos llevaba a actuar de determinadas formas que él consideraba, por ejemplo, aquí lo nombra como lo verdaderamente real, o casi diciendo que la conciencia, al ser un espacio tan pequeño, digamos, de posibilidades, no era precisamente lo más real de nosotros y nosotras, ¿no? Y que ese inconsciente era tan desconocido como realmente la realidad del mundo exterior, porque precisamente la conciencia no podía acceder completamente al inconsciente, ya vamos a ver por qué no se puede acceder completamente, tanto como el mundo exterior solo nos llega a través de los órganos de los sentidos, ¿no? Este gran tema filosófico de si la realidad existe por fuera de nuestra percepción o no existe por fuera de nuestra percepción. Que no vamos a entrar en esa discusión filosófica, no se preocupe. Bien. Bueno, por aquí también Raquel escribió, me conoció en Tomelloso, que le resuena lo que digo, que me sigue en redes, muchas gracias Raquel, y que recibió muchas señales para estar en este grado. Bueno, qué bien, qué bien. Muy bien, vamos entonces a ver cómo estos sueños se revelan. Bien, entonces desde esa perspectiva de Freud, mm, el psicoanálisis se puede definir de tres maneras. La primera es que es un procedimiento que sirve para indagar procesos del estado anímico del ser humano, que no se puede acceder por otras vías a esa profundidad. Se establece así la idea, digamos, como que no basta con preguntar qué te pasa, por qué lo haces, para llegar a la profundidad de la motivación de esos procesos anímicos que el psicoanálisis encuentra, que es un método de tratamiento para perturbaciones neuróticas. Esto es mucho en términos freudianos, ¿no? De la época en que Freud desarrolló su teoría, y que precisamente el método implica entonces el diván, ¿no? Como toda una serie de condiciones que hacen que el psicoanálisis sea no solamente el procedimiento de indagación, sino también el método en que se da el tratamiento, la famosa cura. Y por último, es como todo el conjunto teórico como tal. O sea, al psicoanálisis también se le llama al cuerpo teórico y conceptual, la serie de intelecciones que se han alcanzado por la vía de la técnica como por la vía del método, que precisamente eh, es lo que viene a tratar. Dentro de ese marco, digamos, del psicoanálisis, existen distintos puntos de vista. Estos puntos de vista requerirían, digamos, mucho trabajo de nuestra parte para que los desarrollemos completamente. Y yo me voy a referir el día de hoy específicamente a este punto de vista dinámico. Vamos a hablar un poco de él. El económico lo voy a nombrar. Voy a hablar un poquito del tópico y quizá el estructural se los muestre más que
conversar mucho sobre él. ¿Qué quiere decir los puntos de vista de la metapsicología? Los puntos de vista quiere decir que frente al aparato psíquico, frente al psiquismo, que es como, bueno, yo lo estoy poniendo en la cabeza, pero ya ustedes saben que no solo percibimos con la cabeza, precisamente estoy con magas y magos, brujos y brujas, y sabemos que no, la mente no está aquí encajonadita en el cerebro, sino que se expande mucho más allá, tiene volumen, tiene dimensión, aunque todavía no entendamos desde la psicología cómo funciona el asunto, y eso que es el ser humano y que precisamente tiene aparato psíquico o aparato psicológico, se puede ver desde distintos puntos de vista, como a modo de un escenario que tiene la vista del público, la vista del tramoyista, la vista de los mismos actores, la vista desde donde esté el director chequeando, la vista del que está manejando el sonido y las luces, ¿no? Hay distintos puntos de vista sobre la misma escena y cada punto de vista nos da una comprensión distinta de lo que está ocurriendo en la escena, aunque el sujeto siga siendo el mismo. Entonces vamos a mirar un poquito este tema de lo dinámico. ¿A qué se refiere el psicoanálisis cuando habla del punto de vista dinámico? Como les dije, la sesión de hoy va a ser una sesión más teórica y conceptual, entonces en el momento que tengan una duda, háganle, pregunten sin problema y les pido que tengan fortaleza y voluntad para llevar adelante, pues porque sé que a veces las sesiones tan teóricas pueden ser difíciles de seguir. Eh, Bransky, que fue un autor, digamos, colombiano que sintetizó algunas de las ideas de Freud, escribió que en tanto que hay vida psíquica, el conflicto no se va a extinguir y que necesariamente el conflicto no es patología. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quería decir Freud cuando hacía referencia a esta idea o a esta noción? El punto de vista dinámico quiere decir que precisamente el psiquismo va a estar moviéndose en lo que nosotros ya en el campo de la espiritualidad llamamos la dualidad, ¿no? Nosotros decimos que la Tierra es un espacio 3D en el que existe la dualidad y que precisamente a medida que trabajamos con la dualidad es que vamos haciendo procesos de integración y de conciencia que nos permiten los procesos evolutivos de la conciencia, el famoso salto a 4D, 5D, 6D, bueno, digamos todas las concepciones o cosmogonías que hay alrededor de ello, dependiendo de en lo que crea cada uno y cada uno. En este punto de vista psicológico, fíjense cómo Freud plantea que en la mente, así como es arriba es abajo, ¿no? En el macrocosmos, en el microcosmos, hay una pugna entre fuerzas que son de distinta índole, que son polares y que pueden querer o tener motivaciones contradictorias. Esas motivaciones contradictorias generan conflicto y la vida psíquica se sostiene precisamente en las formas en que se resuelve ese conflicto. Nosotros y nosotras muchas veces en nuestras aspiraciones más espirituales lo que esperamos es algo que Freud estudió mucho, aunque fuera desde un punto de vista distinto, que es como aspirar al nirvana, ¿no? A entrar en un estado de conciencia en el que la dualidad desaparezca y nosotros y nosotras estemos en un estado de positividad permanente conectadas con el uno. Pero realmente lo que plantea Freud y lo que muchos ya han venido a decir es el psiquismo como la parte psicológica humana, lo que en algunas ocasiones se llama el ego, eh, tiene constantemente y va a tener constantemente que lidiar con el manejo de la polaridad psicológica. Lo psicológico difícilmente podrá escapar, no voy a decir es imposible, porque quién soy yo para decir que es imposible y para quitar de pronto curiosidades y búsquedas personales que cada uno y cada una tenga al respecto, pero la polaridad es algo que constantemente con lo que estamos lidiando y que muchas veces nos resulta agotador. Freud lo que decía es, esa polaridad jamás va a finalizar. Lo que vamos a estar haciendo es encontrando vías a través del psicoanálisis y a través de hacer conciencia de los conflictos que hay en esa vida psíquica. Vamos a encontrar vías de
un poco como la templanza para los que conozcan y las que conozcan el tarot, vías de encontrar un equilibrio en el que el movimiento de estas aguas se mantenga más o menos templado, ¿no? Más o menos en el centro, más o menos en un espacio en el que se pueda vivir con cierta gracia, por llamarlo de esa manera. Pero el conflicto como tal no va a desaparecer. Parte del psicoanálisis consiste en reconocer que como sujeto psicológico que soy y como sujeto del inconsciente, lo llama el psicoanálisis, el inconsciente siempre va a existir. Ya vamos a ver por qué digo que siempre va a existir, pero va a existir siempre y como siempre va a haber inconsciente, siempre va a haber algún tipo de fuerza, deseo, motivación que escapa al control de mi conciencia y que por lo tanto puede ser contradictoria con lo que en mi conciencia digo que quiero hacer, pretendo hacer, planeo hacer, quiero hacer. Por eso se habla mucho de la responsabilidad del sujeto con su inconsciente. Y eso es algo muy importante a propósito de los sueños y la interpretación de ellos. No es que porque yo soñé esto y aquello no tiene nada que ver conmigo, ni es porque entonces mi inconsciente tiene tales contenidos, pues yo qué culpa si mi inconsciente tiene esos contenidos, sino que yo soy responsable de los contenidos de mi inconsciente y de las metidas de pata. No sé, no me acuerdo cómo lo dicen acá en España, pero y los respectivos países donde me estén escuchando, pero en las metidas de pata que yo tenga, yo soy responsable de corregirlas, modificarlas, transformarlas, cambiarlas. Es decir, que haya inconsciente no me libera de la responsabilidad, ¿no? Sino que precisamente me hace hacerme cargo del conflicto, de que ese conflicto reside en mí. ¿Por qué existe el conflicto? Resumiendo mucho toda la teoría psicoanalítica, básicamente el conflicto existe porque se crea la represión. La represión es uno de los que se llama mecanismos de defensa en toda la teoría psicoanalítica. Los mecanismos de defensa son las formas que tiene la conciencia de mantener su equilibrio. Templanza, acuérdense de la templanza. Para yo mantener mi agua templada, necesito apartar cualquier elemento que pueda perturbar el alcance de esa mediación que yo logro con mis grandes esfuerzos. Entonces, ¿qué hace mi psiquismo? Para protegerse, envía los contenidos que no son soportables por la conciencia a zonas como el inconsciente o hace movimientos como proyectarlos, que esta palabra también seguro que la conocen porque es muy común en todos los procesos actuales terapéuticos y demás, la famosa proyección, poner por fuera lo que está adentro. Entonces, la represión, que es uno de los mecanismos de defensa, no solamente es un mecanismo de defensa, sino que para Freud es un elemento estructural de cómo funciona el psiquismo, de cómo funciona la mente. Lo que hace la represión es crear una especie de barrera entre lo inconsciente y lo consciente. ¿Pero por qué sirve o por qué existe esta barrera? Si ustedes piensan en los bebés y cómo van creciendo, precisamente llega un momento en que el bebé empieza a tener conciencia de sí. Cuando empieza a tener conciencia de sí, es que empieza a poder tener recuerdos, a poder tener palabra, a poder tener capacidad de representación, capacidad de dibujar, ¿no? Y fíjense que nosotros y nosotras no recordamos nuestros primeros años, no recordamos cómo nacimos, no recordamos cómo fueron los cuidados de cuando nuestros primeros años. A veces tenemos pequeños flash, ¿no? Pequeñas imágenes. A veces hemos hecho nuestras propias elaboraciones con los relatos que nos han hecho, pero no son realmente recuerdos, pero nos cuentan a nosotros quiénes somos. Y fíjense que cuando ocurre ese momento en que la conciencia empieza a nombrarse con el lenguaje y empieza a tener formas de representación, hemos vivido ya muchos años, 3, 2, bueno, entre más temprano hayan podido hablar, entre más temprano tengan conciencia de ser seres hablantes. Antes de eso vivieron muchas experiencias. Ustedes saben que en un año de vida y más en un momento de tanta plasticidad cerebral, se viven demasiadas experiencias. Entonces, esos primeros años de vida marcan profundamente
la experiencia psíquica, psicológica, qué me causa bienestar, qué me genera malestar, cómo es mi relación con el cuerpo, pero nada de eso queda signado por las palabras. Cuando digo signado es puesto por la conciencia en las palabras, porque éramos pequeños seres humanos que todavía no nombrábamos las cosas con palabras y con signos, y sin embargo estábamos teniendo la experiencia corporal. Fuera interna, con nuestros órganos, lo que podíamos sensopercibir de nosotros mismos y mismas, o fuera con el otro ser humano, mamá, papá, los cuidadores, de los hermanos, ¿no? Y las experiencias de dolor, amor, cariño, rechazo, todo esto que pudieron quedar no nombradas. Todo eso va a dar a un espacio de lo inconsciente. Sin embargo, las vivimos como experiencia. Imagínense, ya ahí tenemos un reservorio del cual no tenemos cómo acordarnos, al cual no tenemos cómo acceder. A eso se le llama la represión primaria. ¿Sí? La llama Freud la represión primaria. Esa represión primaria instala precisamente la conciencia y nos permite ya desarrollar después la capacidad de recordar y de hablar y demás. Aún así, vamos a ver ahora por qué más adelante, vamos a ver por qué yo no me acuerdo de todo, ¿no? Sino de ciertas cosas, de otras no. Y yo no controlo todas las formas de asociación y relación que existen entre mis recuerdos y mis experiencias. No tengo cómo. Entonces, la represión va a ser fundamental. Hay muchos dibujos en Internet respecto a los aspectos de la represión. Tal vez el más conocido es uno que vamos a ver más adelante, que es el iceberg, ¿no? El iceberg, dicen aquí en España, el iceberg. Y aquí vemos otra forma de representación que es mostrarnos que en lo consciente, en la experiencia externa, vemos un pequeño chamisito y por dentro hay todo un árbol de experiencias, emociones, recuerdos, cogniciones, ¿no? Reflexión. Entonces, hay una serie de contenidos que no penetran la conciencia porque quedaron en la represión primaria. Hay otros contenidos que son expulsados de la conciencia por censuras, que se llaman represión secundaria. ¿Qué es la represión secundaria? A medida que vamos creciendo, se nos va enseñando socialmente qué está bien y qué está mal, ¿no? Esto es adecuado, esto es inadecuado, tú no deberías decir eso de mamá, tú no deberías pensar esto, tú debes comportarte bien, debes sentarte en tu silla y pintar y seguir las instrucciones del profesor. Bueno, en los distintos escenarios y además introducimos el elemento de las religiones o de las creencias familiares. Bueno, ahí hay un tema múltiple, ¿no? Entonces, esto nos va generando una serie de censuras, normas, deberes que hacen que haya ciertos contenidos que la conciencia no tolera. Es decir, cuando nos ponemos furiosos y furiosas de niños y queremos acabar con la mamá o con el papá y que pase un automóvil, un coche, como dicen acá, y lo aplaste, eso, por supuesto, va a pasar rápidamente al mundo de la represión, porque en cuanto nos pase la rabia infantil, vamos a tener un horror de temor de perder a nuestros padres debido a ese deseo que se nos ocurrió. ¿Dónde va eso? ¡Pum! Al ese mismo cajón de la represión. Pero ya no hace parte de la represión primaria. No ocurrió cuando se establecieron los elementos de la conciencia y los elementos del inconsciente. Ya es el elemento, perdón, ya es el funcionamiento de esta represión que está aquí, como esa barrera, como la ven aquí entre los dos arbolitos, y entonces mi conciencia que no tolera la idea de que quiso matar a su mamá o a su papá o que lo espichase un carro, un automóvil, un coche, entonces como ya no tolera eso, lo manda al cajón del olvido. Fíjense lo que dice aquí, lo reprimido no pierde la fuerza. De ahí el retorno de lo reprimido que sigue buscando vías de expresión. Esa rabia, yo estoy dando un ejemplo con lo de la rabia del niño, pero es como para que podamos comprender. Esa rabia no pierde la intensidad de la rabia, sigue igual de intensa, es decir, en ese momento que con todos los gonos quiso que el coche le pasara encima, queda con esas ganas, ¿sí? Queda con todas esas ganas, esa intensidad emocional, y así con toda esa intensidad es que es guardada en el cajoncito, ¿no? Entonces, eso que se
echó para abajo porque no se expresó, porque no se dijo, porque no se podía, no había cómo, y porque la conciencia no toleraba expresarlo, encuentra formas de expresión distintas, busca otras vías. ¿Qué hacen los niños? Los niños juegan, dibujan, eh, bueno, hablan también, pueden compartirlo con la palabra, ¿sí? Pero en general encuentran vías a través del juego y de los dibujos, la expresión artística, a veces con la plastilina, ¿no? Yo tenía un paciente que eh, hizo un personaje y él después, yo hice otro y el mío entonces lo tumbó con una mano del escritorio en el que estaba y después le brincó 3 veces y lo acabó. Y ese personaje para él era el niño, ¿no? En el juego que estaban. Y el niño era él. Y después entonces ese personaje pues tocó hacerle todo un entierro. Bueno, ahí ya me tocó como terapeuta desarrollar otras cosas porque era necesario que él estaba pasando a la adolescencia y tal vez él necesitaba hacer un duelo del niño que ya no era, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Es para dar un ejemplo, ¿no? De cómo eso sigue buscando vías de expresión. Una de esas vías va a ser el sueño. Por eso estamos viendo todo esto para llegar al punto de por qué se sueña, ¿no? Esta imagen me parece también muy interesante porque han escuchado esta palabra que es complejo, ¿no? Tal vez el más conocido es el famoso complejo de Edipo, ¿no? Pero hay otro tipo de complejos y complejo, entonces se le llama al conjunto de ideas o afectos. Ideas es más de pensamiento, afectos es más de sentimiento o emoción. Recuerden que no es lo mismo pensar en algo que sentir algo. ¿Sí? Sé que puede parecer una diferencia muy obvia, pero cuando yo estoy ansioso, por ejemplo, que es algo que se estudia mucho actualmente en la psicología, cuando yo estoy ansioso, puedo tener pensamientos de ansiedad o puedo sentir la ansiedad sin que haya pensamientos asociados a esa ansiedad, ¿no? Entonces, son aspectos distintos el pensamiento y la emoción. Entonces, ambos, porque a veces puede haber simplemente una idea y otras veces puede ser simplemente un afecto. Volviendo al ejemplo del niño, puedo tener mucha rabia y no alcanzar a tener la idea de que pase el coche, pero sentir tan amenazante la rabia que la reprima. O puedo tener la idea de que pase el coche sin que yo tenga un afecto de iracundo, ¿no? Y la sola idea me parezca insoportable de procesar y la envíe a la represión. Entonces, los complejos son ese conjunto de ideas y afectos reprimidos que son expulsados de la conciencia, que se asocian entre sí y que tienden a abrirse paso, es decir, como que se fueran armando pequeñas redes de significado. Es muy importante esto, porque eso que se va al inconsciente empieza a asociarse entre sí sin que nosotros tengamos control sobre ello. Entonces, al empezar a asociarse entre sí, es que empieza a generar redes de significación de la experiencia que en la conciencia se pueden vivir como creencias, ¿no? De pronto esta palabra es más conocida para todos y todas, se puede vivir como creencias y desde esas creencias actuamos en un nivel como mucho más consciente, pero en lo inconsciente empiezan a asociarse de unas maneras que no tenemos nada de control. Piensen que yo les hablé ahorita de los 3 4 años cuando empezábamos a tener recuerdos, pero de los 3 4 años a los 10 años, 11 12 la mayoría tiene recuerdos, pero mínimos también, no es que nos acordemos de todos esos 6 años al dedillo. Y entre los 11 y 12 hasta los 17 18 nos podemos acordar también de eventos muy intensos e importantes, pero no de todo lo que hemos vivido día a día, de hecho, con esa adolescencia donde a veces todos los días parecen iguales, puede ser difícil recordar. Entonces, eh, los complejos que en la infancia, complejo en ese sentido de esa agrupación, se van dando, van a ser fundamentales en lo que después va a ser el adulto, ¿no? Como que ese niño, vamos a ver por qué, porque el inconsciente tiene una característica que es no tener temporalidad, ese adulto y ese niño van a estar conviviendo en el mundo de lo inconsciente. En lo de lo consciente no.
que es precisamente donde encuentra entonces expresión el conflicto, lo que estábamos hablando antes. El conflicto surge cuando estos complejos infantiles o adolescentes o no tolerables por la conciencia, porque puede ser un conflicto de adulto, intenta expresarse a la hora de ser nosotros y nosotras y no puede o no debe o no es posible satisfacerse. Y fíjense que ahí se genera conflicto, ¿no? Yo quisiese un conflicto típico de adulto, los conflictos de pareja, no el conflicto externo, sino el interno, es decir, yo quisiese tener una relación armoniosa, pero no soporto tal cosa de él o de ella. Y eso hace que haya un conflicto porque le amo, pero al mismo tiempo no me soporto esto o aquello de él o de ella. No puedo cambiarlo, por un lado, es decir, me va a seguir siendo insoportable, pero además de eso, soy más o menos consciente de mis reacciones frente a eso. Puedo ser bastante inconsciente en mis reacciones a eso. Y eso puede tener mm, cuna en estos complejos de los que estamos hablando, ¿no? Lo reprimido entonces no pierde su fuerza, ya lo dijimos, y pues sigue buscando vías de expresión. Un poco la imagen es aquí, ver cómo por fuera las velas se hinchan con el aire y sin embargo por dentro hay una serie de ataduras que sostienen para que pueda moverse, pero al mismo tiempo pueden enredar el movimiento del mismo barco que no es barco, ¿no? A propósito de estas imágenes. Entonces, ¿qué dice el psicoanálisis? Que hay un equilibrio perpetuamente buscado, es decir, no paramos de buscar el equilibrio, no paramos de mover esas jarras como la templanza tratando de mantenerlo, solo que no somos angelitos, y constantemente entonces ese equilibrio que estamos buscando es amenazado. Esas amenazas, insisto, provienen tanto de afuera, en muchos casos, cuando nos sentimos amenazados emocionalmente o físicamente y demás, como de adentro, que es a los cuales no les podemos escapar. Freud planteó con claridad que, digamos que frente a las amenazas externas podemos enfrentarnos al peligro. Un león podemos enfrentarlo o podemos huir. Pero frente a las amenazas internas, cuando sentimos amenazados nuestra personalidad, nuestro ser, nuestro ego, nuestro yo, como le quieran llamar, por nuestro inconsciente, sus ideas y sus emociones y pensamientos, pues ahí no tenemos para dónde huir, cómo huimos de nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Y el sueño se vuelve un escenario muy interesante para liberar mucho de este conflicto, de esta tensión que hay perpetuamente. Al mismo tiempo que hay una búsqueda perpetua de equilibrio es porque hay un conflicto perpetuo, ¿no? Y estamos buscando constantemente reequilibrar. Ese es como el punto de vista dinámico, a grandes rasgos, lo que acabo de comentar. El dinamismo está en que el conflicto mantiene al psiquismo en movimiento, por eso se llama dinámico. Hay uno que se llama económico. El económico tiene que ver con las cargas, con la intensidad de las cargas. ¿A qué me refiero con las cargas? No puedo irme cargando, volvamos al ejemplo del niño, mi mamá está o mi papá está cansón o cansona sobre mí, yo estoy jugando y están, pero ordena esto, y va subiendo la intensidad de mi molestia, va subiendo la intensidad de mi molestia, hasta que la descarga se hace necesaria. Ese se llama punto de vista económico. Voy cargándome emocionalmente, hoy lo va a llamar energéticamente, le va a llamar pulsión, y ese va a ser un concepto fundamental de su teoría, pero ahorita no nos interesa entrar en ese concepto, y se va a cargar a tal nivel que va a necesitar la expresión, sea en el juego, sea gritando a mamá o papá, o sea estallando el juguete y destruyéndolo, ¿no? Entonces, a ese juego de cargas y descargas se le llama el punto de vista económico. Hay otro punto de vista que es el topológico, que ya lo he venido nombrando y que me parece muy importante,
que en este instante podamos como señalar. En un segundo yo miro cómo voy en el tiempo. Bien. Voy a hablar de lo topológico y, bueno, vamos a ver. Bueno, me dicen si quieren que hagamos una pausa de 5 minutos o si más bien seguimos derecho, cómo se van sintiendo respecto al cansancio mental y a esto que estamos hablando. Entonces, el punto de vista topológico se refiere a que precisamente lo psicológico está dividido en tres estratos o espacios. Aquí se llaman ideales no porque sean lo mejor, sino ideales porque están imaginados. Es decir, no es que el cerebro se divida en tres estructuras o estamentos, ¿no? Sino que es como es un espacio virtual, la mente es un espacio virtual, ese escenario del que hablé al principio donde está ocurriendo la escena, es un espacio virtual en el sentido de subjetivo. No, en ese espacio virtual hay tres eh, órdenes. Uno es lo consciente, que es lo que llamamos normalmente vigilia, ¿no? Que es lo que captamos con nuestra percepción, de lo que nos damos cuenta, que nos da una vivencia inmediata del yo y del mundo. En este instante están ustedes aquí más o menos conscientes, de acuerdo a cómo esté su cansancio y esté el interés por lo que estamos conversando, pero están más o menos conscientes y en ese estar más o menos conscientes están captando y recibiendo esta información, procesándola y haciendo algún tipo de elaboración con sus conocimientos previos, con lo que están viviendo, bueno, etcétera, ¿no? A eso se le llama conciencia. Hay otro nivel que es el preconsciente, que en algunas ocasiones ustedes han oído hablar de lo subconsciente. Realmente Freud lo llamó preconsciente. En el desarrollo de los conceptos psicoanalíticos norteamericanos, por el lado de Estados Unidos específicamente, más que de Canadá, porque Norteamérica es Canadá y Estados Unidos, eh, en Estados Unidos se desarrolló mucho esta teoría psicoanalítica y allá fue donde le asignaron el nombre de subconsciente principalmente. Entonces ustedes van a escuchar que muchos psicoanalistas académicos no soportan que se le llame subconsciente eh, al preconsciente, ¿no? En términos psicoanalíticos, ya el desarrollo de esta noción de subconsciente y los posteriores desarrollos que ha tenido la noción de subconsciente en términos de creencias, en términos de Gestalt, en términos de otras teorías, pues ya eso no es control de los psicoanalistas. Ahí pueden morirse de la ira, pero no va a pasar nada. Lo preconsciente para Freud era ese espacio en donde estaban los contenidos, pero que requerían que se venciera un pequeño obstáculo para que llegaran a la conciencia. Ese obstáculo va a depender de qué tan cerca está el contenido. Imagínenselo así, como qué tan cerca está de la conciencia o qué tan cerca está ya del borde de lo inconsciente. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita mismo estamos hablando de todo esto. Nadie está pensando en este instante en qué fue lo que desayunó. Pero si yo les pregunto, ¿ustedes qué desayunaron hoy? Inmediatamente lo que hace su consciente es ir hacia el archivo, diría yo, preconsciente y buscar la información que estamos indagando para traerla al frente y ponerla en la conciencia y poderme contestar qué desayunaron. Una vez me contesten qué desayunaron, seguirán poniendo atención a los conceptos y teorías y nuevamente esa información que se hizo consciente por un instante se va al preconsciente y se vuelve conscientes la información que están recibiendo en este instante y que yo les estoy brindando. La conciencia entonces es más o menos un espacio más bien vacío por el que pasan constantemente las informaciones o donde ocurren procesos, pero realmente donde está todo el reservorio de los recuerdos, lo que podemos traer a colación, los conceptos que tenemos, el conocimiento que tenemos de cómo hacer el ritual, el conocimiento que tenemos del significado de los arcanos, está en el orden de lo preconsciente, ¿no? Está por fuera de la conciencia, pero si hacemos un esfuerzo por buscar ese recuerdo, esa memoria, esa información, se vence el obstáculo y se viene a la conciencia.
En los procesos psicológicos, quienes hayan vivido procesos psicológicos, saben que a medida que uno va avanzando en su proceso psicológico, va empezando a recordar cosas que había dejado a un lado y que hace rato no recordaba, y que a medida que va nombrando va diciendo, uy, yo no me acordaba de eso. Ahora que te lo cuento, le dice uno al terapeuta, me doy cuenta que esto está conectado con esto otro, y empieza a hacer actos de conciencia entre información que tenía guardada en lo preconsciente y que no había relacionado por vía consciente, y que en cambio puede estar relacionada de manera inconsciente, ¿no? A propósito de la imagen que vimos hace un momento de los complejos, ¿no? Afuera puedo estar hablando de esta vela, pero resulta que en el inconsciente se conecta con esta otra vela. Y la pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo por debajo de la superficie de la conciencia se puede estar conectando una vela con otra vela? Cuando ya entramos al mundo de lo inconsciente, nos encontramos con que lo inconsciente, desde el punto de vista freudiano, y desde ahí todos los psicoanalistas lo han considerado, eh, no es posible de ser capturado, no se puede abrir, no se puede estudiar de la manera en que se puede estudiar la conciencia y los procesos psicológicos superiores y el pensamiento y todos los procesos de análisis, ¿no? Y que ha sido uno de los grandes problemas del psicoanálisis a la hora de consolidarse como un cuerpo de conocimiento válido, eh, como pasa con la magia y con otros. Por eso, para mí hay una conexión, me acabarían los académicos psicoanalistas que me escuchasen decir esto, pero para mí hay una conexión tremenda entre las elaboraciones que el psicoanálisis se ha permitido hacer acerca de lo que sucede por fuera de las posibilidades de la conciencia y la racionalidad, mm, y una relación con lo que pasa en los procesos del orden mágico y que no se pueden terminar de explicar con las herramientas y los instrumentos de la ciencia que tenemos hasta el momento. Se están tratando de hacer esas búsquedas, pero estamos corticos todavía. Entonces, el inconsciente se sabe de su existencia más porque inferimos que existe que porque tengamos evidencia en el sentido empírico de la ciencia, ¿sí? Lo encontramos al inconsciente en una serie de manifestaciones. Seguro han oído hablar de ellas, ¿no? Los lapsus linguis, ¿no? Que son precisamente equivocarse a la hora de decir algo. Uno querer decir voy para arriba y lo que dice es voy para abajo, y es el inconsciente expresando, ¿no? Que precisamente, no se me ocurrió ahorita un ejemplo más preciso, pero seguro que ustedes tendrán en su mente algún ejemplo. El típico ejemplo de serie de televisión es que alguien, un personaje le diga el nombre de su ex a el otro personaje, ¿no? Y entonces pueda decir, estás pensando en él o estás pensando en ella, y diga, no, yo no estoy pensando, en tu consciente no, pero en el inconsciente sí. Entonces, el lapsus linguis tiene que ver mucho con esas equivocaciones que ocurren en el orden de la palabra. Suceden mucho con verbos, por ejemplo, como en vez de decir no puedo, hace un par de días un paciente, estábamos hablando, él es homosexual y no se ha atrevido a decírselo a su familia porque su familia es cristiana, evangélica. Entonces, él me dice que él no puede, o sea, quería decir, yo no puedo enfrentar a mi mamá. No. Bueno, el punto es que termina diciendo, eh, no quiero enfrentar a mi mamá. Y yo le digo, ah, no quieres. Entonces él se ríe y dice, no, iba a decir que no puedo. Yo le dije, no, ya dijiste no quieres. ¿Por qué es que no quieres? ¿Qué es lo que ganas tú con no enfrentarlo? Y por supuesto, eso es un cambio de perspectiva completamente distinto al que la conciencia quiere sostener, que es que él no puede, ¿no? Pues bueno, es un ejemplo como muy sencillo. Los actos fallidos, que consisten en tener una intención de realizar algún tipo de acción, pero llevar a cabo la completamente contraria. Por poner un ejemplo, es subirse en una estación del metro o del bus con la idea de que se va uno para, volviendo al ejemplo de los ex o las ex, que va uno para la casa suya y termina llegando a la estación de su ex, ¿no? Y de pronto descubre que
de manera muy inconsciente llevó a cabo la ruta que solía llevar a cabo con su ex, y eso duele. Los chistes, que también Freud hace todo un libro alrededor de los chistes y su conexión con lo inconsciente. Los sueños, precisamente va a ser nuestro motivo de interés. La creación artística, ¿no? Aquí hay muchas elaboraciones también acerca de cómo el arte tiene que ver con ello. Los mitos, que los conocen bastante bien. Si no estoy mal, Victoria trabajó en el Congreso, si no estoy mal, no, estuve ahí, todo el tema de la travesía del héroe, ¿no? El camino del héroe, y cómo los mitos están sostenidos en arquetipos y experiencias que vivimos de distintas formas durante el transcurso de nuestra vida, y que precisamente los mitos están representando escenas que están fantaseadas en el inconsciente. Los cuentos infantiles también hacen parte de lo inconsciente, se utilizan mucho. Si a alguien le interesa trabajar con cuentos infantiles, pueden trabajar con un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bruno Bettelheim, o hay uno de Clarissa Pinkola que se llama Mujeres que corren con los lobos, que eso no es tan infantil, pero que trabaja como con los cuentos y la simbología. Y en el otro lugar donde vemos lo inconsciente es en los síntomas. Traigo el tema de los síntomas porque pues muchos de ustedes o muchas de ustedes están haciendo estos grados con el propósito de trabajar con otras personas y no solo autoconocerse. Y lo que van a darse cuenta en muchas ocasiones es que la persona llega demandando algo, pidiendo algo, queriendo resolver un asunto, y cuando se hace proceso con la persona, o cuando ustedes ponen sus tarot o sus barajas, o cuando llevan a cabo cualquiera de las artes mágicas o brujísticas, como dijeron anteriormente, van descubriendo que ahí donde parece ser el problema no es el problema, ¿no? Hace unos días le leí el tarot a alguien, le hice una lectura y él tenía una pregunta por el aspecto laboral, y no hacían más que salir copas, y resulta que él traía un tema no expresado. O sea, él dice que necesita ver lo laboral, pero el tarot insiste en hablar de las copas, e incluso sale la carta de la muerte invertida, hablando de una resistencia al cambio y demás. Y él me dice, pero yo estoy súper disponible a trabajar en lo que sea, o sea, súper motivado, pero cuando ya se habla de los afectos, de hacer una serie de perdones sobre la familia, de unos temas con su pareja, está súper bloqueado al respecto, ¿no? Entonces, cuando empiezo a hablarle de los afectos, las copas y todo lo demás, empieza a darse cuenta que él viene preguntando por el trabajo, pero necesita resolver un tema afectivo, ¿no? Entonces, lo inconsciente lo trae a consulta, pero precisamente lo inconsciente lo lleva, lo saca de aquí con un nuevo saber acerca de sí mismo que ya tenía en lo inconsciente, y es: necesitas hacerle frente a tu parte emocional. Él llega creyendo que va a hacerle frente a otra cosa. Los sueños, entonces, vamos a ver, precisamente nos dan ese tipo de información, ¿no? Como que parece venir por un lado, pero realmente está por otro. Lo inconsciente, entonces, obedece a una causalidad y un determinismo. Esto lo plantea Freud en términos de ninguna de nuestras acciones psíquicas, tanto internas como externas, ninguna acción en el mundo carece de intencionalidad. Siempre hay una intencionalidad y una dirección. Esto se le ha criticado a Freud, pero él mismo en algún momento de su teoría dice, bueno, a veces un cigarrillo es solamente un cigarrillo, ¿no? Porque se habló mucho de cómo el cigarro era una forma de sustitución del pecho materno, de la fase oral, y que era una manera de, ¿no?, mantener a la madre viva. Bueno, toda una elaboración teórica al respecto. Y en alguna ocasión, en una de las conferencias, Freud dijo, está bien, a veces un cigarrillo es simplemente un cigarrillo y no tiene detrás todo este armazón del pecho y demás, ¿no? Entonces, esta frase que aquí aparece tan categórica, él mismo la interrogó porque hacía parte de su espíritu interrogar, pero es muy interesante plantearse que detrás de las distintas motivaciones, actos, sentimientos, pues hay siempre una intencionalidad, así no seamos conscientes de ello.
Este inconsciente se rige además por procesos primarios y procesos secundarios. Creo que de esto básicamente me interesa simplemente dejar señalado que el proceso primario es esa. Yo estaba tratando de buscar una metáfora que fuera afín y común, porque desde mi Colombia querida, hay una discoteca que se llama Teatrón, que tiene una dinámica en su forma de darse el baile y la rumba, que es perfectamente similar al proceso primario, ¿no? Todos con todos, todos sin bordes, hombre con hombre, mujer con mujer, alegría total, ebriedad, o sea, el inconsciente es un lugar de intensa energía y mucho movimiento, ¿no? Que precisamente ahí hay un reservorio energético para la magia tremendo. Entonces se me ocurrió que quizá un festival de verano podría ser un ejemplo ya en tierras un poco más españolas y no sé en los otros países donde me estén escuchando como que otro tipo de representación, pero hagan de cuenta un concierto en donde la gente pierde completamente la noción de sí y todo se vuelve extremadamente excitante, de alegría y emoción y euforia, pero al mismo tiempo tremendamente riesgoso de alegría, emoción y euforia. Podría ser perfectamente también la parte central eh, del Jardín de las Delicias del Bosco. Bueno, es como que a propósito de que a Freud se le acusa del pansexualismo, ¿no? Y de que todo lo viera sexual, pero el inconsciente tiene unas características muy intensas en ese sentido y gran movilidad entre la energía. Mientras que lo consciente o preconsciente, que es lo que se llama aquí proceso secundario, la energía está más ligada, es decir, el símbolo, el pensamiento, los recuerdos permiten que yo pueda tener una mejor representación de lo que sea que esté teniendo como vivencia y lo pueda comunicar mucho mejor. Por eso palabrear es tan importante, por eso hacer una elaboración artística en un proceso terapéutico o para nosotros mismos o nosotras mismas nos alivia tanto. Por eso poder soñar y poder conservar en imagen y poder llevar a cabo la escritura de los sueños puede ser tan interesante porque hace parte más de este segundo elemento que es el proceso secundario. Cuando yo tengo un sueño y lo dejo ir, pues en el orden del proceso primario se puede mover y puede ocurrir algo de transformación, pero si además yo estoy llevando a cabo, por ejemplo, el diario de sueños, que es tan común, del cual quizá hablaré la próxima ocasión porque me parece importante, eh, cuando estoy llevando ese diario de sueños, pues yo empiezo a ver elementos en común, veo representaciones en común, veo signos que se repiten en mis distintos sueños o imágenes y que empiezan a ser significativos para mí en específico, ¿no? Que se empiezan a volver símbolos de mis asuntos muy personales. Entonces voy ligando la energía y ya no está tan móvil por allá en los sueños, sino que empiezo a hacer elementos de conciencia con ellos, elementos de pensamiento y de transformación de quién soy. Las leyes entonces de ese proceso primario, de ese inconsciente, como estamos diciendo, de ese festival de verano, de esa fiesta loca de la que estoy hablando, ese concierto, es que haya temporalidad, ¿no? Estas características precisamente las va a tener después los sueños muy directamente porque los sueños están extremadamente conectados con el inconsciente. Ya vamos a ver que para elaborarse requieren un poquito más salir de la inconsciencia, porque si no, no tendríamos noticias de los sueños nunca. Y poder recordar un sueño implica que esté de algún modo en la conciencia, ¿no? Pero vamos a ver en ese sentido topográfico del que hablamos, en qué sentido. Entonces, en esa inconsciente hay atemporalidad y ahí que en los sueños perfectamente podamos vernos como niños, como adultos, podamos incluso decir que tenemos 10 años y vernos con el rostro actual. Hay atemporalidad, hay ausencia de contradicciones. Vuelvo al mismo ejemplo, perfectamente dentro del sueño, yo puedo estar casado con el amigo o la amiga
eh, sin ningún problema y en el sueño no representar en principio ninguna contradicción, que yo no esté casado con mi esposo o mi esposa, sino que esté casado con mi amigo o mi amiga o con el lechero o con la tendera, ¿sí? La contradicción aparece cuando yo me despierto, recuerdo el sueño y digo, "Ah, no, ese no es mi esposo, esa no es mi esposa, ¿no? Ahí entra la contradicción y algunas veces incluso entra el conflicto. Es típico de procesos de duelo por personas queridas o por relaciones terminadas, que las personas se sueñen con su ex novio o novia o con la persona querida viva y durante el sueño lo estén disfrutando mucho, durante el sueño incluso no recuerden que está muerto o que ya se acabó la relación, pero al despertar y tener conciencia, entra la contradicción en el escenario y entonces viene el malestar, el llanto, la incomodidad. Fíjense, ahí hay un buen ejemplo de cómo la conciencia genera conflicto, pero no estoy diciendo que sea culpa de la conciencia, sino en el funcionamiento psíquico la conciencia va a estar proveyendo ocasiones de conflicto, porque dentro del inconsciente en sí mismo no hay ninguna contradicción, porque allá no hay tiempo. Entonces allá no han terminado ustedes con quien creen haber terminado, ni se ha muerto quien ustedes consideran que se ha muerto. Hay desplazamientos masivos de energía psicológica. Ya vamos a ver qué significa el desplazamiento como parte de la elaboración onírica, pero hay desplazamiento de afectos tremendo, entonces puedo salir en un sueño amando a quien odio, pero ese amor no está dirigido a esa persona, sino que está desplazado de otro ser a esta persona. Hay condensaciones masivas de energía psicológica. Vamos a ver que las condensaciones son como amasijos, ¿no? De distintos elementos. Un ejemplo que yo a veces señalo es los personajes que están en la rueda de la fortuna en la rueda de la fortuna del tarot, ¿no? Que estos que están en ascenso y descenso y que tienen características como humanoides animales, ¿no? Como esa es como una especie de condensación y hay predominancia de lo visual. Esto es un elemento que ha sido incluso digno de algunas investigaciones y es si realmente escuchamos o no escuchamos en los sueños, si creemos escuchar, si tenemos la idea de haber escuchado o si sí escuchamos en el sueño, ¿no? Cuando nosotros despertamos, nosotros decimos, y entonces yo en ese momento iba caminando y oía que una sirena, ¿sí? Pero lo que no está tan claro para los investigadores del sueño es si yo estaba oyendo realmente en el sueño o era una serie de imágenes y la imagen yo la interpreto como que oigo. Pero bueno, eso no es indispensable en este instante, solo quiero dejar señalado que hay ese interés por parte de los investigadores del sueño, pero que para Freud este sentido de la predominancia de lo visual tenía que ver con la represión primaria de la que ya hablamos, esa represión previa a empezar a hablar y a todo esto. Piensen en un bebé y precisamente lo que más tiene desarrollado un bebé es su campo visual. Por supuesto, cuando alguien pues no tiene la visión, es ciego o ciega de nacimiento, eh, prevalecerán otro tipo de sentidos, de ahí que surjan estos intereses de los investigadores del sueño, pero en general hay una predominancia de lo visual y muchas veces incluso yo me puedo despertar sin haber tenido la idea de que conversé o hablé nada en el sueño y sin embargo hubo muchas imágenes y esas imágenes puedo tardarme horas en describirlas, ¿no? Si se las quiero contar a otra persona. Por último, en relación con estos puntos de vista, acuérdense que estábamos viendo los topográficos, ¿no? El punto de vista topográfico de Freud fue su primer punto de vista, el que instala muy bien en la interpretación de los sueños, pero después él habla de un punto de vista estructural. Esto solo lo voy a nombrar, que tiene que ver con el yo, el ello y el superyo o el ego, el ello, perdón, sí, el yo, el ego y el superego, que lo han nombrado también así.
Y básicamente lo que él hace es decir que esta división entre consciente, preconsciente e inconsciente no le es suficiente para explicar todo ese dinamismo psicológico que venimos hablando y que es necesario introducir otra forma de concepción del psiquismo que tiene que ver con estructuras de la personalidad, ¿no? El yo, el super yo y el ello. El yo, como ustedes ven, es la parte más consciente. Tiene una parte inconsciente. Piensen, esta es la represión primaria. Esta lineecita blanca es la represión primaria. Tiene una parte inconsciente, pero su mayoría, la del yo, es consciente, ¿no? Y es con el que nos relacionamos. El ello es la parte más primitiva, es totalmente inconsciente, es donde está el reservorio más grande de inconsciente. Se dice que nacemos con el ello, precisamente ese amasijo de la cría de la especie humana al nacer, que tiene nombre porque se le asignan los padres, pero ese animalito que somos al nacer es todo ello. Y a partir de su desarrollo psicológico va creando conciencia y por lo tanto yo, ¿no? El yo va a surgir del ello desde el punto de vista freudiano, pero el ello va a quedar en esa represión primaria, esas primeras experiencias de cuando éramos animalitos sin palabras, sin significado, ¿no? Cuando éramos un cuerpo inscrito en el mundo humano, pero que todavía no teníamos conciencia de ser humano. Y el super yo, que va a tener tanto consciente como inconsciente, y que es esa elaboración que hacemos a partir de la normativa social, de las prohibiciones, de lo que se puede hacer y de lo que no, de lo que se permite hacer y de lo que, perdón, y de lo que no se permite hacer. Se dice que entonces el yo es el que está haciendo, hagan de cuenta que el yo es la templanza que está haciendo y buscando un equilibrio y tratando de satisfacer las necesidades del ello que sigue pidiendo. Piensen en el bebé gritón que tiene distintas necesidades. El yo está en contacto con ese bebé gritón, pero al mismo tiempo el yo está en contacto con los padres. Esto es muy esquemático lo que estoy diciendo, con los padres y los demás representantes culturales que le enseñaron cómo debía comportarse en el mundo. Y al mismo tiempo el yo tiene que lidiar con una tercera cosa que está representada en este sol, y es con la realidad. La realidad es frustrante. Por naturaleza, la realidad no se comporta como el ello querría, ¿sí? Porque la realidad tiene condiciones materiales, creo que lo hemos vivido todos. Este 3D, esta tierra es tremendamente frustrante y hemos de encontrar vías para lidiar con la frustración que tiene no poder hacer exactamente lo que queremos con la realidad. Y no me refiero a, no sé, querer eh, matar a alguien que nos hace algo. Para eso está el super yo, para decirnos, no puedes matar, aunque te dé ganas desde el ello matar, pero además el yo tiene unas condiciones de temporalidad, es decir, en este momento, si yo me quisiera ir a la Gran Vía en Madrid, no puedo, porque yo soy el profesor de esta clase y no puedo estar aquí y estar allá al mismo tiempo. La realidad me frustra, no me permite estar aquí y allá al tiempo. El espacio-tiempo me frustra. Pero bueno, este es el punto de vista estructural. Y hay otro punto de vista que es el genético, que quizá lo han escuchado nombrar, que son las fases del desarrollo psicológico, la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la latencia y la fase genital, ¿no? Que es como todo el desarrollo psicológico y el complejo de Edipo y todo esto está inmerso en ese punto de vista genético. Se llama genético no por los genes, sino porque es la génesis de esta estructura de la personalidad y del establecimiento de los tres topografías, consciente, preconsciente e inconsciente. Bien, hasta allí tendrían alguna pregunta, quisieran preguntarme algo, o una metralleta de información no procesable o ha sido claro. Me gustaría que de pronto me comentaran.
Supongo que espero que no estén profundamente dormidas, acompasadas por mi voz, sino que estén, pues entiendo que están en algunas cosas. Dice Eva, ¿no, no estás dormida? O perfecto, perfecto. Está bien, Raquel, sí es bastante información. Eh, lo sé, y por eso les pedí que tuvieran paciencia con esta sesión y quizá la próxima tiene un poquito también de esta parte teórica, pero es que es muy importante para poder ingresar en un sueño y comprender lo que está puesto en juego allí y después conectar con el tarot y lo que pasa con los símbolos del tarot y los sueños, ¿no? Porque si no vamos a quedar como en la mitad. Quisiera, qué bueno que les ha servido los ejemplos y las metáforas. Quisiera de pronto entonces, aprovechando que hasta el momento no han surgido preguntas, igual la próxima vez podemos empezar con las preguntas que tengan. No tengo ningún inconveniente con ellos, ¿sí? Como dicen, para poder procesar toda esta descarga. Eh, entonces, a propósito de irnos introduciendo en cuál es esa función de los sueños, voy a hablar un par de cositas más y con eso termino porque tenemos apenas 10 minutos más para terminar y no quiero tampoco atormentarlas, pero sí quisiera como a propósito de cuál es la función de los sueños, dejarles planteado dos ideas. Freud en la interpretación de los sueños precisamente va a decir que en medio de toda esta dinamismo, acuérdense que dinamismo implica conflicto, no se les olvide eso, dinamismo, conflicto entre zonas de mí que no se ponen de acuerdo eh, y de acuerdo a la estratificación y cómo se maneja entonces los contenidos y el psiquismo al respecto y respecto a la necesidad de carga y descarga, punto de vista económico, el sueño va a tener para él dos funciones principales. Esto se ha reelaborado después por otros psicoanalistas y hay distintos puntos de vista, pero me interesa que trabajemos con estos y ya después los vamos relativizando un poco con las otras sesiones. El primero es que para Freud, que era un médico de raca mandaca, como decimos en Colombia, eh, es garantizar el mantenimiento del estado de reposo, es decir, es un mecanismo que tiene la misma psicofisiología humana para sostener la homeostasis propia del descanso, el equilibrio del descanso. Entonces, se sueña como un modo de, diría Freud, engañar un poco a la conciencia con que estamos, llamémoslo así, viviendo, haciendo algo, y en ese engaño entonces prolongo la posibilidad de dormir lo más posible, ¿sí? Esto está en consideraciones, hay unas teorías psicológicas mucho más psicofisiológicas, mucho más de la biología, que consideran que esto es así y que incluso no creen que exista el inconsciente y por lo tanto los sueños no son dignos de interpretación, sino que son un comportamiento humano más, como comer, como pararse, como sentarse, como mirar, ¿no? Son comportamientos y que esos sueños no tienen ninguna otra función sino sintetizar las experiencias del día. Es como si ustedes dejaran suspendido el computador y entonces en ese momento los bytes se reorganizaran para mm, organizar la información, pero, pero ya es un efecto funcional de la estructura, ¿no? Hagan de cuenta el cerebro funcional. Entonces, Freud, que era neurólogo, pues consideraba que había una parte biológica en esa función del sueño, ¿no? Y que era poder permanecer dormido, ¿sí? La segunda, que es la que más nos interesa, es que detrás de los sueños hay la realización de deseos no satisfechos durante el momento de la vigilia, como por ejemplo un deseo de dormir, descansar, como los otros anhelos que se escenifican en las escenas que soñamos.
Esto va a complejizarse después. De hecho, si ustedes se animan a leer a Freud directamente, yo las animo a leerse la interpretación de los sueños, no de aquí a la otra semana, pero cuando tengan el tiempo para hacerlo, por una cuestión de interés sobre este tema, cuando él va desarrollando su argumentación, porque Freud escribía muy interesantemente al respecto, él mismo se contradecía y se planteaba, cuando ya lo tenía uno convencido de una perspectiva, él mismo decía, pero alguien podría preguntarse esto, y entonces se preguntaba lo contrario y echaba por el piso toda su argumentación, y era muy interesante, o es muy interesante leerlo. Esto se va a complejizar cuando él habla de y entonces los sueños de angustia, y entonces los sueños de preocupación, y entonces los sueños de muerte, y entonces los sueños siempre van a estar representando la satisfacción de un deseo. Él va a decir que sí, pero vamos a ver de qué tipo de deseo entonces estaríamos hablando, porque estaríamos hablando nuevamente de todo lo que hemos estado hablando del conflicto, la carga y la descarga, y la represión de motivaciones e ideas que la conciencia no tolera fácilmente. Bien, entonces nos vamos a quedar, creo yo, es lo mejor con eh, esto de cuál es esa función de los sueños, porque estamos suficientemente dateadas por hoy y, y ya de aquí en adelante lo podemos ir mirando en la próxima ocasión. Por ahora quedémonos con que sirve para reposar, pero también para realizar sueños, deseos que en la conciencia no podemos realizar de manera tan clara. A ver qué hace esto con ustedes, qué les pasa con esa idea. Me interesa dejarles esa idea. No sé si tengan alguna pregunta final. Felices sueños también, entonces. Tienen razón. Los que ya estamos de este lado a descansar y los que estén en otras zonas a terminar su día. Gracias a ustedes por estar aquí y de verdad no duden en hacerme las preguntas que les surjan de aquí a la otra semana. Anótenla, ténganla por ahí y la plantean la próxima ocasión. Hasta luego, buenas noches. Todos los grados en disciplinas esotéricas están a vuestra disposición en la Escuela Esotérica Europea de la Orden de Ayala.